Dios les bendiga en esta mañana. He vuelto a los videos. He vuelto a dar esa palabra que Dios tiene para nosotros, para nuestro corazón, para nuestras vidas. La palabra de Dios dice, mas busca primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás os será añadido. Es necesario que la gente entienda cuando dice la palabra de Dios, más buscar primeramente el reino de Dios, es buscar la presencia de Dios, es buscar la santidad de Dios. No crea que por ir a una iglesia a calentar un campo, no crea que por ir a una iglesia y dejar tu cuerpo ahí, pero tu alma y tu mente está en otro lugar, no crea que tiene la salvación, porque Dios quiere un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Y cuando Dios necesita un pueblo que le adore en espíritu y en verdad, es buscar la santidad de Dios, tratar de agradar cada día a Dios. San Juan 5:39 dice, de escudriñar las escrituras, porque en ellas está el testimonio de nuestro Señor, ellas da la vida eterna, en ellas está del cómo debemos de caminar, cómo debemos de obedecer. Para eso fue escrita la palabra de Dios, para que nosotros entendamos cómo debemos de caminar en santidad. Dice la palabra de Dios que Él dejó lo bueno y lo malo, y tú tomas la decisión. Hay dos caminos. Ahora, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él resucitó, era para darnos vida en abundancia, vida eterna. Pero igual que esa vida eterna la podemos con Cristo, también la tienes en el infierno si no te conviertes y si no caminas como debe caminar, como un verdadero hijo de Dios. No crea que por estar calentando una banca tener la salvación. No crea que por estar en una iglesia tener la salvación. Porque la palabra dice, por sus frutos os conoceréis. Y debemos de aprender y entender que cuando nosotros estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Todas las cosas pasaron, todas las cosas viejas pasaron. Dice la palabra de Dios, he aquí todas son hechas nuevas. Debemos de entender que cuando estamos en Cristo, todo aquello que teníamos atrás, en el mundo atrás, lo tenemos que haber dejado. Porque debemos de buscar la santidad de Dios. Dice la palabra de Dios, si el justo con coste se salva, ¿dónde está el impío? ¿Estás seguro que tiene la salvación? ¿Estás seguro que si te morís hoy vas al reino de los cielos o vas a condenación eterna? Porque eso dice la palabra de Dios. Hay dos, solo cielo, infierno. Solo cielo, infierno. ¿En cuál camino vas tú? Yo le pregunto a mucha gente y me dice, yo estoy seguro que yo muero y voy con Cristo, pero hace las cosas mal delante de Dios. Y eso no quiere Dios. Dice la palabra de Dios, y muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué dice Dios? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Porque no es solo llegar a una iglesia. Porque muchos están en las iglesias y usted los encuentra en la calle y no se sabe cuál es del mundo y cuál es de la iglesia. Visten igual que la gente del mundo, hablan igual que la gente del mundo. Dios quiere un cambio en tu vida, Dios quiere un cambio en tu corazón. Cuando decimos nacer de nuevo, es ser una nueva criatura, es caminar en el Señor. Y mucha gente que me conoce me critica. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho un gran cambio en mi vida. Porque hoy Dios se ha placido en escogerme. Dice la palabra de Dios que Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre y nos santificó. ¿Qué estamos haciendo en el mundo? Creemos que todos decimos, le pregunto a la gente y me dice, es que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Y Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Te has puesto a pensar si en este momento el Señor viene, dónde vas tú? Si te vas a quedar. Porque mucha gente no cree en lo que está escrita la palabra de Dios. Pero debemos de entender que la palabra de Dios fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando Dios hizo el mundo, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Y fue escrita para que usted y yo entendamos que hay solo dos caminos. ¿Cuál camino estás tú? Amamos nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros amigos y queremos que tengan la salvación. Pero no podemos seguir la tradición que nos dejó nuestros padres, porque si morimos igual nos vamos al infierno. Debemos de entender
que hay un infierno y un cielo, que Dios quiere verdaderos adoradores, que Dios quiere gente que le busque, gente que le ame, gente que de verdad entregue su corazón. Que Dios los bendiga grandemente.